Ahora que estamos con la noticia de que la Fiscalía General de la República en México decidió el no ejercicio de la acción penal frente a sus denuncias, es muy importante volver a esta historia. Sarín, ¿qué ocurrió contigo? Volvamos a hablar de tu historia. De alguna manera, igual que Xóchitl, nacimos en la luz del mundo como muchas personas. Prácticamente la luz del mundo es una religión de familias. Por eso es que eso permite que entre las mismas familias exista esa colusión, porque quizás la persona que fue abusada pues es hija de un pastor o es sobrina de fulano y es prima de otra persona. En lo particular, lo que yo viví fue una trata política. ¿Sí? Nazco en la luz del mundo desde mi abuela, que es lo mismo que sucede con Xóchitl desde su bisabuela, porque es un tema generacional. Me formo en la luz del mundo, estudio, me preparo y de alguna manera pues te vinculas con temas de lo mismo que te lleva el participar en las sociedades de alumnos estudiantiles, X y Y. Llego a un espacio de desarrollo político y ellos en ese momento conocen de mí más de fondo y me llevan a Nazón. ¿Para qué? Para que yo ya sea un servidor de Nazón en las cosas que él ocupara. Esto cuando él era el pastor jurisdiccional, ¿no? Su papá era el líder de la iglesia. Desde entonces empieza el vínculo con Nazón. Nos conocemos Xóchitl y yo. ¿Por qué? Porque Xóchitl era una colaboradora pues directa de Nazón Joaquín. Y después nos enteramos de todo, me entero de los abusos que estaba viendo mi esposa y es cuando decido decirle que eso no estaba bien y que no era una bendición, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando. Pero ya previo a esto, la luz del mundo ya había generado toda esa trata en la que pues te hacían generar siempre beneficios políticos para la iglesia, para el líder. Que si tenían una marcha por el artículo 24, que tenían ahí un movimiento en el 2012, pues generar reuniones con políticos y iban los pastores de la luz del mundo diciendo que eran ingenieros, que eran gente preocupada, pero en realidad eran puros ministros, estaban a Nazón Joaquín ahí. ¿Y qué decías? Ellos de alguna manera generan todos estas, son facilitadores, y es lo que fui. Lamentablemente fue un facilitador para que esta secta pudieran avanzar en ciertas acciones. Y así como yo, volvemos a mencionar, existen los políticos, que ya hemos dicho en la luz del mundo, personas que fueron presidentes de partidos políticos, personas que son funcionarios públicos, el fiscal anticorrupción de Nayarit, si así nos vamos, los diputados locales de Baja California, los diputados federales, los regidores, y todos ellos son una red que la luz del mundo ha formado de trata política para facilitar muchas cosas. Hermanos de gobernadores como Giovanni Salazar, que era hermano del gobernador del exgobernador de Chiapas, y que facilitan las cosas para que puedan ellos tener más poder. Eso es la luz del mundo y esa es mi historia, ser un facilitador político de esta comunidad, ¿no? Vamos a llamarlo así, que en realidad es un grupo delincuencial. ¿Por qué? Porque hacen que los miembros cometan delitos. Eso es lo peor. Nos vamos. Xóchitl Mardín, ¿cómo cerrarías esta conversación? ¿Con qué mensaje nos dejas? Pues que no dejemos, hablando directamente a las víctimas de la luz del mundo, que no dejemos de denunciar, que esto no nos haga para atrás, que no gane el gobierno en su corrupción o en su manera de cómo están trabajando las cosas, sino que seguir nosotros avanzando hacia adelante, seguir denunciando, si no gana. La luz del mundo gana y grupos como estos siguen ganando, y no rendirnos. Y si necesitan ellos platicar con las autoridades aquí de Estados Unidos, ellos mismos lo han hecho público en la fiscalía. También está en nuestro Instagram, pero lo ha hecho público, la fiscalía ha hecho público número de teléfono si estés donde estés, México, Colombia, cualquier parte del mundo. Ahí es donde pueden platicar con las autoridades sobre lo que vivieron, y no dejarnos vencer. Me gustaría compartir con ustedes para cerrar esta conversación lo que fue en Estados Unidos aquel momento donde un juez de California le dice a Joaquín Nazón que es un depredador sexual.
Este es un momento muy importante de esta historia. Esto es junio de 2022. Recordemos esto de lo que ha ocurrido con la justicia, no aquí, sino en Estados Unidos. As to the Jane Does, at this point, I apologize, my hands are tied. En cuanto a las víctimas, en este punto me disculpo. Tengo las manos atadas. Los abogados hacen lo que hacen los abogados. En este punto mis manos están atadas. Pero además, quiero decirles a todas las víctimas que el mundo las ha escuchado. Se los prometo. As to those family members, En cuanto a los miembros de las familias que han abandonado a las víctimas, ¡qué vergüenza! Son una vergüenza. shame. Shame on you. Y en cuanto al acusado, le digo que usted es un depredador sexual. You are a sexual predator. Esto ocurrió en 2022 en Estados Unidos. Sharim. Para el gobierno, él sigue siendo un ciudadano ejemplar, que tiene las llaves de la ciudad de Tijuana, que tiene las llaves de la ciudad de infinidad de ciudades, y que el gobierno, y que todavía sigue siendo un apoderado legal de la luz del mundo, que hemos ido a la Dirección de Asuntos Religiosos y que lo que hacen es encubrir, porque lo hemos explicado, pero te dicen que no tienen las facultades. Que no Un tienen las depredador. facultades. No, tremendo. Tremendo.